desde Llanes, con toda la información de cómo está azotando Fin al litoral. Sí, Cuéntanos. María. Sí. Ahora sí os escucho, que por cierto, queríamos estar dentro de esta cofradía Santa Ana de Llanes, desde esta cancha, porque desde el viernes no ha habido más movimiento, no se ha rulado pescado de rula, pescado de Asturias. Llegó el fin de semana, había que descansar y toda esta semana por culpa de, ya saben, nuestra gran amiga Fin, que se ha quedado con nosotros esta semana y que está dejándose notar esa borrasca profunda. Hablamos de la nieve y hablamos del mal estado de la mar, porque la Agencia Estatal de Meteorología mantiene activado ese aviso naranja con olas de hasta 8 metros en todo el litoral asturiano y va a mantener ese aviso durante las próximas 24 horas. Y esto pues supone que toda la flota de bajura se mantenga amarrada. Son imágenes las que están viendo ahora mismo en sus pantallas de cómo estaba la mar, eso sí, baja mar, a primera hora de la tarde. A medida que vamos avanzando en tarde va subiendo la marea y todavía azota con mucha más fuerza al Cantábrico sobre ese acantilado del concejo llanisco. Y como decimos, los pescadores se mantienen en casa. No salen a faenar, pero vamos a ver, porque las previsiones parecen ser buenas a medida que nos acercamos al fin de semana. Ángel Batallas, el presidente de la Cofradía Santa Ana de Llanes. ¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, hombre. Un poco aburridos, ¿no? Me imagino Pues sí, esta semana. Ya llevamos casi 4 días aburridos. Aquí ya no sabemos qué hacer ya. ¿Y cuáles son las previsiones? Bueno, para mañana todavía malo. El viernes, bueno. El viernes seguramente ya saldremos a echar los aparejos y seguramente que nos van a habilitar el sábado y el domingo y entonces iremos a recogerlos el sábado, el domingo y a ver si en 3 o 4 días pues echamos la semana. De eso vamos a hablar en los próximos minutos, de esa habilitación, de esa petición de la cofradía para poder salir a faenar. Mientras tanto, claro, dirán, bueno, una semanina, esto es lo normal, cuando viene un temporal, que os quedéis en casa, pero claro, hay que sumar todo lo que viene atrás. Sí, hombre, pero esto es normal. A ver, enero, febrero, diciembre salió bastante bueno, pero enero, febrero es normal de que haya nieve, que haya mal tiempo, que estemos 4 o 5 amarrados, es lo normal. Lo anormal sería que no pasara esto, entonces sí que entonces pasaría algo gordo, porque entonces lo pagaríamos por verano o por la primavera. Claro. Pero vale más que venga ahora, que es el tiempo de ello, que es cuando vienen las vagamares, cuando vienen los nortes y el frío y todo. Era lo que te decía yo, Ángel, que claro, esto se le suma a todo lo acontecido en las Navidades, ¿no? Que, oye, la racha no es buena. Bueno, hombre, pero en las Navidades se trabajó, se pudo trabajar, entonces se sacó ahí su dinero. Lo que pasa que, claro, es que esto siempre todos los años viene. Si no viniera, pues malo sería que no nos viniera estos tiempos. Claro, esa es lo que juega uno cuando se mete en este sector, ¿verdad? Sí, eso es lo que se espera. Aquí en este sector es cuando está bueno, que se gana mucho dinero, hay que ahorrarlo. Y cuando vienen estas dadas, pues hay que tirar de lo ahorrado. Si lo gastas todo al día, entonces no tienes nada. Pendientes de salir este fin de semana, no obstante, de cara a la próxima semana, las previsiones son buenas, no se acerca ningún otro frente que os obligue a amarrar, ¿eh? No, en principio nada. Los partes que tenemos a la vista, pues hasta el lunes, viernes, sábado, domingo, lunes, hasta incluso creo que el martes también bueno. O sea que aprovecharemos y a ver si sacamos por lo menos la semana. De semana en semana. Aún así, tú tienes una experiencia, y perdonadme la expresión coloquial de la Virgen, que este temporal tú los has vivido mucho peores. Mucho peores, hombre. Acordaos cuando vinieron los temporales del 2014, 2013, de olas de 14-15 metros, hombre, esto es una peca minuta al lado de aquello. Y que no vuelvan, déjalo así, déjalo hombre, así. Que si vienen que sean livianos. Seguramente que algún día vendrán, igual si no viene este año, igual viene el año que viene. Pero eso no se sabe, eso seguramente que aparecerán por ahí otra vez. Y esperemos que tengamos el puerto reforzado para cuando vengan, que no vuelva a pasar lo que nos pasó. Esperemos y ver esta imagen ya en movimiento el fin de semana con pescado de rula, Sí, pescado de Asturias. Pescado de rula de la marca de calidad de aquí de Llanes y de Asturias, ante todo. Y te quería decir que lo del fin de semana lo pidió
la Federación de Cofradías, no la Cofradía de Llanes. Exacto, Entre ellas la pidió la Cofradía de Llanes, pero lo pide la Federación Provincial de Cofradías. Porque de ello va a hablar, María Blanco, con el presidente en los próximos minutos. Gracias, Ángel. Vale, venga, gracias a vosotros. Gracias. Bueno, pues esto es la última hora de esta cofradía de Llanes, a expensas de lo que puede ocurrir este fin de semana. María, están muy pendientes de esa noticia, si pueden o no salir a faenar. Mientras tanto, mirando a la mar, ya saben que hoy y mañana complicado, pero hay un pequeño ya respiro del viernes, de cara al viernes, fin de semana bueno y sobre todo de cara a la próxima semana. No obstante, vamos a ampliar esta información. Mal estado de la mar, ahora mismo fuera no está lloviendo, es noticia también porque mira que ha caído agua y nieve muy cerca aquí en Llanes. Pero es un pequeño respiro porque durante las próximas 24 horas va a seguir cayendo agua. Luego os lo cuento. Gracias, Luis. Dejamos las líneas abiertas también con Llanes, entonces. A Llanes, allí estamos haciendo seguimiento toda la tarde de la situación de temporal de costa. Luis, recapitulamos la información de este día de aviso naranja. Sí, aquí al abrigo de este puerto de Llanes, donde el viento empieza a ser protagonista, porque no soplaba durante toda la tarde aquí en Llanes, lo hace ahora mismo, un viento que corta, es un viento fresco, y al igual que la lluvia, que ha pasado un poquito desapercibida. Ha habido capítulos de que llovía intensamente acompañado de granizo, capítulos esporádicos, y ahora mismo, pues mira, no llueve y estamos con unos 7 grados de temperatura. Eso sí, el aviso continúa siendo naranja para las próximas 24 horas por fenómenos costeros, riesgo importante en la mar para todo el litoral de Asturias, aunque poco a poco, a medida que van pasando las horas, mañana por la tarde va a ir remitiendo ese temporal que estamos padeciendo, esta borrasca profunda de nombre Fin, ya lo saben, y que tendrá su fin, y nunca mejor dicho, de cara al viernes. Escuchábamos antes a los pescadores, son optimistas para poder salir a faenar durante el fin de semana. En cuanto a la lluvia, que ahora decimos no es protagonista, lo va a ser durante las próximas 24 horas, porque atentos y atentas, la Agencia Estatal de Meteorología activa el aviso amarillo por precipitaciones en todo el litoral oriental asturiano, creo que también el occidental, por acumulaciones en 12 horas de hasta 40 litros por metro cuadrado. Y visto lo visto, María, Asturias, yo creo que en esta borrasca la Agencia Estatal de Meteorología se ha quedado un poquito corta, porque ha soplado más viento de lo que se esperaba, ha caído más lluvia de lo que se esperaba, ha nevado más de lo que se esperaba en cotas relativamente media altas. Eso sí, esperábamos que nevase en Oviedo una buena capina, pero no ha caído. Así que de cara a mañana, ese agua que tanto dicen que va a caer, yo creo que esa previsión también se va a quedar un poquito corta. Yo creo que se van a acumular más de 40 litros por metro cuadrado, pero bueno, esperemos que no sea tanto la cosa. Ya escuchamos a Laura, que Arias, nuestra compañera del tiempo, que cuando cambia el viento, todas estas previsiones se van al traste. Pero bueno, de momento los modelos son los que son. Ese aviso amarillo se mantiene por lluvias, 40 litros por metro cuadrado, y ese aviso naranja por fenómenos costeros en todo el litoral asturiano. Lo tendremos en cuenta. Mucha prudencia, no nos cansaremos de decirlo, en carretera. También va por vosotros, Luis. Cuidadín de vuelta a la oficina. Chao. Cerramos líneas con Llanes.